buenas tardes, soy Jessie y nos encanta estar acá en este espacio de Rescate 2.6. Hola Jessy, hola a todos, qué gusto poder estar en esta tarde junto con todos ustedes. Bueno, hoy es un día lunes para conectarnos con la palabra de Dios. Sabemos que es súper importante, pues no solo que ya el día domingo pues asististe a la iglesia, ¿cierto? Sino que cuidar nuestra relación con Dios es algo de día a día, Anita, que es súper importante cuidar nuestra relación con Dios y por eso este es el espacio juvenil donde Dios te da una palabra, te recuerda lo que tiene para tu vida, que yo sé que va a ser una palabra que te ayudará para toda esta semana, todo lo que lleva del año. Así que te invitamos desde ya y saludamos, Anita, a todos los que nos están escuchando, nos están viendo a través de Facebook Live como Jóvenes Millón de Almas y por supuesto allí a través de Radio Mundial 1370M, fieles oyentes. Bueno, llega a su espacio favorito, Rescate 2.6, un programa pues de parte de todo el Ministerio Juvenil, de la Iglesia del Millón de Almas. Así que prepárense para escuchar un mensaje que viene de parte del corazón de Dios, porque la palabra siempre nos edifica, siempre desea que nosotros seamos mucho mejores. Así que bueno, bienvenidos y Anita, tenemos unas recomendaciones para las personas que nos ven en redes, para que le den like a este video, que comenten, que nos hagan sentir que están aquí con nosotros siendo edificados con la palabra. Así es, Jessy, así que de verdad que les damos la bienvenida a este espacio de Rescate 2.6. Como tú lo decías, aunque venimos de domingo, de fin de semana, quizás ustedes fueron a la iglesia, ya tuvieron su tiempo, digamos, con Dios, pero qué bueno que es iniciar la semana también con un corazón bien dispuesto a seguir aprendiendo de la palabra de Dios, a seguir escuchando lo que Dios tiene para hablarles a ustedes y por supuesto también a nosotros. Así que, bueno, si tienes la oportunidad de tener un cuaderno a la mano, de tener ahí notas para poder estar muy atento y guardar todo lo que Dios nos dice hoy, qué bueno sería que lo trajeras en este momento y como bien lo decía Jessy, comparte este mensaje, comparte todo lo que vamos a hablar y lo que Dios va a hablar por medio de nosotras en esta tarde, para que no solamente sea edificación a nuestra vida y a tu vida, sino a la vida de todas las personas a las que de pronto ese link que tú compartes les pueda llegar. Y reacciona y haznos saber también ahí en los comentarios, pues tú qué opinas de todo lo que vamos a hablar en esta tarde de hoy. Claro que sí, así que allí nos queremos ver bien activos para saludarnos en los comentarios, para que más personas digan, bueno, ahí esas muchachas, ¿qué es lo que están hablando? ¿Qué hace su ministerio de jóvenes? Bueno, vivir para Dios, Amén. aprender de la palabra y cada año trabajar por ser un reflejo de Cristo aquí en la tierra. Y bueno, sin más preámbulos, nos vamos con nuestro tema del día de hoy. Y es que, bueno, Anita, cuando cada vez que me pasa, no sé a ti, que uno finaliza el año y nos ponemos, uno empieza como a recapitular qué fue lo que hicimos, bueno, todo. Y también en enero uno dice, bueno, año nuevo, vida Vida nueva. nueva. Pero realmente eso no pasa. Lo que pasa es que necesitamos colocarnos como esas metas, qué es lo que deseamos lograr y es en el año nuevo que uno dice, bueno, el año pasado logré esto, logré lo otro, este año quiero alcanzar o esto o lo otro. No sé si a ti te pasa igual. Sí, yo creo que nosotros como que estamos mentalizados en que un año nuevo de pronto pasa más que cuando cumplimos años, Ay, ¿sí? sí, sí, Como sí. que cuando comienza un nuevo año que se acaba diciembre y comienza enero, decimos, bueno, este año voy a hacer esto, 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 y distribuimos como cada mes, cada semana para realizar ciertas cosas o para alcanzar determinados objetivos. Y yo creo que es algo típico de todos los años, pero yo creo que está muy bien uno planearse, Sí. ¿sabes? Uno planear y decir, quiero hacer esto, quiero lograr esto otro y poner también todos esos objetivos delante de la presencia de Dios y decirle, Señor, ¿qué objetivos queremos lograr este año? ¿Cómo me puedes ayudar? ¿Cómo puedo yo ser útil también para contribuir a tu obra en el recorrido de este año? Pero Jessy, yo también creo que es bien importante entender que muchas veces esos objetivos no pasan. Sí, yo creo que en lo que llevamos del año, quizás muchos ya abandonaron ciertas metas o planes que tenían, porque tristemente, digamos, yo escuchaba a alguien y decía, no, pues yo tenía la meta de entrar al gimnasio, pero eso ya lo veo como difícil porque tengo mucho trabajo, tengo que estudiar, no tengo tiempo, pagué la mensualidad, pagué el año, porque hay personas que pagan el año Como para porque obligarse, ¿sabes? Como para decir en su mente, lo voy a lo lograr. logro porque lo logro, pero si la persona, y acaba la palabra clave, no tiene
hábito Ujú. de ir, digamos, vamos a poner el ejemplo de ir al gimnasio. ¿Por qué lo pongo? Porque es una de las cosas que las personas más, como que siempre se ponen la meta, casi siempre, bajar de peso o subir de peso. Personas que son muy flaquitas y dicen, "Bueno, necesito ejercitar la masa muscular. Entonces, para que ganen más peso es a través de haciendo pesas, Ajá. ejercicio de fuerza, sí, sí, se entiende. Entonces, también hay personas que dicen, no, yo estoy como pasadito de kilos, entonces necesito es bajar. Ujú. Pero hacen el pago de la mensualidad y todo, pero si no tenemos el hábito, si tú no tienes el hábito de ir al gimnasio, Hábito. ¿sí? De sacar ciertos días como que, bueno, voy a entrenar lunes, miércoles y viernes, no sé, un ejemplo, después de las 6 de la tarde, cuando salga del trabajo, antes de ir al trabajo, etcétera. Obviamente, tú sabes que el lunes y miércoles y viernes a las 5 te conectas con Rescate. rescate. Eso no se negocia, eso no se Sí, mueve. eso no se mueve. Es un hábito que tenemos todos los del Ministerio de Jóvenes conectados. Bueno, pero si tú no tienes el hábito, y vamos a hablar, esa es la palabra clave del día, hábitos, ¿sí? Cuando no tenemos el hábito, va a ser muy difícil de alcanzar quizás esas metas, esos objetivos. Yo creo que también el hábito va muy relacionado, Anita, con lo que es el tema de la disciplina. Y hay una verdad, es que si no somos disciplinados, pues no vamos a alcanzar ciertas cosas. Incluso la Biblia nos habla, el enemigo de esto puede ser también la pereza, por ejemplo. Entonces, Sí. como que si tú te la pasas durmiendo todo el día, ¿cierto? En los sueños, pues ¿qué vas a lograr? Pues nada, Nada. ¿sí? Y vamos a hablar acerca de los hábitos. Mira que ahorita que mencionas esto, me traes a la memoria un pasaje bíblico, me parece que está en Daniel, que Dios le dice a Daniel, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, Sí, ¿saben? Y yo creo que firme. así como Dios no muta y Dios no cambia, y Él quiere que nosotros seamos vivos ejemplos de Él, creo que también tenemos que buscar ser parecidos a Dios en esa área. Que si nosotros decimos Sí. una cosa, podamos mantenernos no solamente para los demás, que si yo le digo a Jessy, Jessy, nos vemos a las 3 estoy allá, sino también en nuestras metas propias, porque asimismo nosotros demostramos que somos competentes para desarrollar una tarea y no dejarla tirada a mitad de camino, que creo que también es algo que pasa Sí. mucho y pasa quizás también en, no sé, se me ocurren los trabajos, que alguien comienza un trabajo y al mes dice, no, esto no me gusta y Esto lo no es dejo. para mí. Yo creo que Dios nos manda a ser determinados, a ser firmes y a persistir en todas aquellas cosas que Dios nos permite y que nos establece que podamos hacer, porque finalmente todo lo que nosotros hagamos acá en la tierra, pues siempre va a hablar y a testificar de lo que es Dios. Y yo no sé, Jessy, si tú de pronto sabes más o menos cuánto tiempo se toma una persona en tomar o en crear un hábito. En crear un hábito. Bueno, lo que siempre he escuchado, Anita, es que según lo que yo había escuchado, 21 días. 21 días. 21 días para hacer un hábito, pero una vez yo lo intenté, hay cosas que no quiere lograr. Por ejemplo, cosas que a veces uno en los hábitos se le dificulta, no sé, levantarse temprano, ¿sí? O no levantarse corriendo, sino una hora que tú te alistes, te arreglas bien, desayunas, sales de Ujú. tu casa antes y a veces ha sido un hábito que yo intenté hacerlo como por 21 días, pero no me dio, o sea, No se creó el hábito. sigo con esa lucha de poder levantarme a tiempo porque llego unos 5 minutitos más que se vuelven en 10, entonces ya 10 minutos que te corriste Ya de vas tu horario, tarde, ya ya vas tienes tarde que media hora. entonces yo he escuchado, Anita, que son 21 días, pero también he escuchado muchas personas que dicen, a la verdad, eso como que no pasa. Por ejemplo, yo puedo estar toda una semana de vacaciones y ya quiero estar así. O sea, ese fue Ya coges el hábito. un hábito de estar more relax que ya lo adquirí en menos de 3 días. Mi mente ya, chévere, Vacaciones. vacaciones. Entonces, ¿de qué depende y si realmente es así? Pues bueno, mira que según un estudio de una universidad en Londres, dice Ok. que una persona puede tardar en adquirir un hábito entre 18 días, si es un hábito muy simple, Ah, ok. hasta 254 días, casi un año, si Ah, es un pues también. hábito más complejo. Ok. Entonces, vemos que también tenemos 30 días para que la persona como que se empiece a adaptar a este nuevo hábito. 60, 70 días ya se empieza a sentir como en automático y a los 90 días por lo general ya como que tú te sientes más familiarizado, más integrado con esa nueva rutina, con ese nuevo hábito que estás creando y que estás desarrollando. Pero ¿de qué depende el tiempo? Ujú. Acá podemos ver que el tiempo depende de qué tan complejo
puede ser el hábito. No es lo mismo adquirir el hábito de tomar un vaso de agua que tomar el hábito de ir 5 días a la semana al gimnasio. Ok. Es mucho más sencillo adquirir el hábito de tomar un vaso de agua que Claro, solamente te adquirir lo tomas y y ya. ya está. En cambio, trasladarse a otro lugar, pues tiene más Más esfuerzo. complejidad, Sí, claro. ok. Y también tenemos que depende la motivación y el entorno. ¿Qué tan motivado estés tú para adquirir ese hábito y qué tanto tu entorno te facilita que tú puedas adquirir ese hábito? Oh, datos curiosos con Anita. Bueno, también es importante, Anita, pues saber qué es un hábito, ¿no? Si ustedes lo saben, escriban en los comentarios. ¿Qué creen que es un hábito? ¿De qué se compone un hábito? ¿Cuáles son los hábitos que quizás? Porque yo creo que nuestra vida sí, pues está rodeada de hábitos. Usualmente tenemos que hacer, que cumplir. Y bueno, buscando el significado, pues como lo hemos explicado, es el resultado de una acción que repetimos frecuentemente de forma automática. Ok. De forma automática. Entonces ahí vamos bien. Como algo que ya uno tiene interiorizado. Exacto, sí, lo tenemos interiorizado y lo hacemos usualmente. Por ejemplo, sabemos que, no sé, tienes que ir a trabajar. Entonces trabajas de lunes a viernes, quizás en tu oficina de 8 a 5. Pues, tú ya sabes que tu hábito es llegar a la oficina y estar allá de 8 a 8 a 5, por 5. ejemplo. O el hábito al siempre almuerzo a la 1. Ya Es un está. hábito, ya está. Hasta tu cuerpo también se programa para eso, ¿no? Exacto. Sí, el cerebro sobre todo ya, El cerebro. es hora de hacer Comida. tal cosa, así. Listo, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y la Biblia para cuándo? Pues vamos en este momento con la palabra de Dios, porque hay un personaje en la Biblia, pues que es la base de todo, el por qué estamos acá, nuestro Salvador, Rey de Reyes, vive en los cielos por siempre y Amén. para siempre. Gloria a Dios. Amén. Y Él es Jesús, nuestro mayor ejemplo, el Señor Jesús. Y estudiando acerca de la vida de él, pues me llamaba mucho la atención conocer que él también fue un hombre de hábitos, ¿sí? Si nosotros nos ponemos a estudiar a profundidad, hay muchas cosas que la Biblia repite, cosas que él hacía. Usualmente Jesús iba, Jesús hizo tal cosa, Jesús. Entonces, si hablamos de los hábitos de Jesús, hay muchísimos hábitos que nosotros, Anita, pues fuimos escudriñando y encontrando que amamos de Jesús. Por ejemplo, él usualmente pues iba, tenía el hábito de hablar con las personas, de predicarle a las personas. A donde él iba ya, ese era su hábito, por ejemplo. Entonces, ahora vamos a hablar de eso que significa para nosotros un hábito y nos vamos a enfocar en un hábito súper importante que Jesús nos enseñó y es, ¿cuál es? Ana? El hábito de la oración. Oh, claro que sí. Y nosotros como seres humanos, no solamente, creo que ya lo he dicho en otros programas, pero no solamente podemos tener unas metas, objetivos, solamente de riqueza, quiero más plata, quiero viajar, quiero, bueno, somos un ser que tiene muchas áreas en su vida, está la personal, emocional, sentimental, económica, espiritual. Y qué bueno que este año, y le habla a todos los que nos están viendo, escuchando, ¿cuáles son esas metas espiritualmente hablando que tú has decidido cumplir en este año? ¿Sí? Y es importante tener una vida de oración. Entonces, mirando la vida de Jesús, encontramos cómo su hábito, su diario vivir, encontró esa plenitud de estar conectado con el Padre a través de la oración. Y sabemos que si Jesús lo hizo, pues vamos a seguir su ejemplo. Y por eso hoy venimos a estudiar ese tema tan importante. Y quiero preguntarte, ¿tú tienes el hábito de la oración? El hábito de orar cuando te levantas, como dice la palabra, orando en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar, porque la oración trasciende más allá de una oración personal, hay una oración pública que hacemos en la iglesia como líderes, bueno, hay una oración que tú puedes hacer por otras personas. Entonces vamos a estudiar justamente eso, Anita, y bueno, que inicialmente, ¿cuál es el primer punto de ese hábito que Jesús nos enseñó, que Él hizo aquí en la tierra? Y si Él lo hizo, es porque nosotros también podemos seguir ese ejemplo. Claro que sí. Y para profundizar más acerca del hábito de la oración que Jesús nos enseña y nos dejó como base, quiero que si tienes la oportunidad de tener tu Biblia a la mano, nos acompañes a leer el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo 35. Tiene como título Jesús recorre Galilea predicando. Dice el versículo 35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí,
porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. Vemos aquí, Jesse y amigos, que Jesús tenía un hábito no solamente de orar, sino levantarse temprano. Wow. Dice que se levantaba muy de mañana, siendo aún oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. Creo que acá también tenemos como varias claves y es que Jesús buscaba ese momento de intimidad con su Padre. Jesús buscaba ese momento en el que él pudiera estar a solas con Dios y poder hablar con Dios. Y algo que me llama la atención y es que los versículos siguientes, cuando los discípulos lo encuentran, él le dice, vamos a recorrer los otros lugares porque también es necesario que allí se predique el Evangelio. ¿Qué me dice esto? Que Jesús antes de iniciar su día, que Jesús antes de iniciar todas las tareas que tenía, iba a la presencia de Dios y allí se llenaba de su Padre. Y versículos anteriores vemos que Jesús venía de una jornada en la que venía haciendo milagros, en la que venía dando de Sí. todo lo que Dios le había dado, él venía repartiéndolo a todas las personas que estaban allí y creo que es muy, muy cierto y creo que es algo que nosotros conocemos, pero es necesario que también lo entendamos y lo interioricemos, Jessy, y es que cuando nosotros damos de Dios, significa que cada vez que damos, queda un huequito que necesita otra vez ser llenado nuevamente. Recargarse. Exacto. Jesús venía de hacer muchos milagros, Sí. él también necesitaba su tiempo con Dios. Y de pronto me pasa a mí también lo que te pasa a ti. A mí me cuesta mucho levantarme temprano, pero Sí. Jesús nos da el ejemplo de que él venía quizás cansado, pero aún así se levantaba temprano. Podía levantarse más tarde, era Jesús quien le iba a decir algo. El Hijo de Dios en la tierra, Él venía del cielo. venía del cielo, o sea, tenía el Sí. respeto y la autoridad, al menos de sus discípulos. Él podía levantarse dignamente un poco más tarde y orar, pero no, él nos enseña que hay que buscar a Dios de temprano, 2, en intimidad, y 3, que la oración es necesaria antes de iniciar nuestro día. Bueno, ahí vemos un principio súper importante, como nos lo explica Anita, y es que ahí aprendemos, y voy a ese punto que quiero resaltarla nuevamente, es que Jesús, siendo hijo de Dios, ¿cierto? Venía del cielo, y aún así él ve esa necesidad de estar conectado con el Padre. Y acá vemos que, como tú lo mencionabas, hay una serie que quizás nos muestra un poquito más visualmente. Oiga, es que la Biblia habla de ciertos milagros, pero realmente hay una parte en la Biblia que dice, o sea, no alcanzarían los libros para contar todos los milagros que Jesús hacía, todo el poder que él ministraba a otras personas, ¿sí? Porque pues él siempre se duele de la necesidad de todos. Y voy a esto porque quizás él seguramente estaba muy cansado, o sea, el trabajo espiritual, uno físicamente te agota, o sea, hacer una liberación, orar por otra persona, ministrar a otra persona, a ti te deja cansado, o sea, Es verdad. físicamente te deja cansado. Pero acá vemos cómo los hábitos, si tú quieres establecer a este hábito tan importante de la oración, es importante vencer aún el cansancio, dejar a un lado las excusas. Yo digo que si es por excusas, uff, muchísimas podemos llegar a tener. Estoy cansado, tengo mucho estudio, tengo mucho trabajo. Yo salgo de mi casa súper temprano y vuelvo súper en la noche. Sin embargo, Jesús nos enseña que no hay límites para este hábito de la oración, de poder buscar a su Padre. Quizás él terminaba campañas, eso eran literal campañas de milagros, de Ujú. poder, literal. Y quizás él llegaba muy cansado, pero él llegaba a orar, Ujú. porque la Biblia lo cuenta, que él ministraba a las personas y se apartaba a orar después de un trabajo tan fuerte espiritualmente. Y en la mañana nuevamente estaba allí buscando la presencia de Dios, orando. Y también me surge como esa reflexión de él siendo hijo de Dios y lo hacía. Cuánto no más nosotros en nuestra humanidad, en nuestro pecado, en nuestra debilidad, cuánto más necesitamos una comunión tan cercana como lo tuvo Jesús con su Padre. Mira que también estaba pensando en eso y es en que, o sea, Dios, Jesús nos dejó un ejemplo de un hábito que en teoría no es duro. No, Es un hábito que no, pues no la es verdad duro, no es es un hábito que difícil. uno se puede llegar a disfrutar y que es un hábito que es beneficioso para nosotros mismos, para nuestra propia vida. Igual lo que tú dices, o sea, siendo Jesús quien era y nos enseñó a orar y a depender en todo tiempo de Dios, porque nosotros no, porque nosotros creemos que no necesitamos desarrollar también este hábito en nuestras vidas. Yo voy a ser aquí honesta, yo me acuerdo que hubo una época en la que yo decía, no, yo ayer oré mucho,
Ya, como que ya Ya va. la oración de ayer como que me alcanza un poquito para Me hoy. alcanza para este día. O de pronto hoy ya oré mucho y en la noche ya no quiero orar porque siento que ya oré mucho en el día, pero creo que eso era no entender lo beneficiosa que es la oración en mi vida. La oración es un mandato establecido por Dios porque creo que también es una manera en la que Dios nos demuestra y nos expresa que Él quiere tener una comunión con el hombre, que Él quiere tener una comunión con sus hijos. Nosotros, además de ser creación de Dios, somos sus hijos. ¿Y qué hijo no habla con su padre? ¿Qué hijo no disfruta hablar con su papá y contarle las cosas? Y yo creo que la oración, ya lo Charlar. abordaremos más adelante, no sirve únicamente para yo decirle a Dios todo lo que de pronto necesito o mis peticiones, sino que la oración también nos sirve para adorar, para pedir perdón, para interceder por los otros. La oración tiene muchos otros matices y muchas otras variantes que nos hace disfrutar de este regalo que Dios nos da y que nos enseñó por medio de Jesús. Totalmente, Anita, como tú lo mencionas. Y algo que hablábamos antes de comenzar el programa, Anita, y es para que un hábito de verdad tú lo puedas desarrollar, aplicar, tener en tu vida, es necesario disfrutar. Por ejemplo, soy unas personas que nunca me ha gustado el agua, no me gusta para nada. Pero a medida que pasa el tiempo le he cogido gusto al Gustico. agua, o sea, como gustico. Y tanto así que he entendido el valor del agua para el cuerpo, por salud, por todo, y que en la mañana yo digo, uy, me hace falta mi vasito de Tu agua. vasito de agua. Entonces inicio el día Con con vasito mi de agua. vasito de agua. A las 10 ya me hace falta uy, otro vasito de agua. Al mediodía, vasito de agua, pero mi juguito que no puede faltar. Pero es irle tomando el gusto. Yo Ujú. creo que quizás en un momento como cristianos, lo que dice la palabra, ¿no? A la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne no, la carne es débil. Entonces creo que para este hábito sí es necesario irle encontrando el gusto, ¿no? Ujú. Quizás en un momento necesitamos disciplinarnos a decir, bueno, Dios, yo de verdad necesito empezar a cumplir ese hábito que Jesús nos enseñó, uno de los tantos que Él tuvo aquí en la tierra, es ese hábito de la oración. Entonces empezar a ejercitarlo, empezar a hacerlo, pero empecé a encontrarle el gusto. Como bien Anita nos lo dice, es que en ese momento yo estoy hablando con mi padre. Entonces, ¿por qué tendría que ser una carga? ¿Por qué tendría que ser algo, ay, no, qué pereza otra vez? No, ¿cierto? Ni tampoco como algo que busco como para mi beneficio. No, es que si lloro me va bien. El día que lloro me va bien. No, sino que la oración, Jesús yo creo que él se la disfrutaba aquí en la tierra, porque él estaba lejos de su padre, o sea, me refiero a que pues él deja el cielo, se viene a la tierra, y Jesús sabe que a través de la oración es ese encuentro con su padre, ¿sí? Él tuvo que dejar el cielo para venir a salvarnos a nosotros, y también él lo hace como ejemplo de decir, bueno, yo les voy a dejar este ejemplo de estar en comunión con el Señor. Bueno, vamos con el punto número 2, Anita, acerca de esos hábitos de la oración de Jesús. Como bien tú lo mencionabas, no solo para alabar, no solo para pedir cosas, porque a veces, ¿qué tipo de oración estamos brindando? ¿No? Que eso es lo otro. Mira, Jessy, que sí, tenemos diferentes tipos de oración y algo que también se me viene a la mente y que es importante es que la oración, yo creo que de pronto a veces no hacemos de la oración un hábito porque no entendemos a profundidad lo poderosa que es. La oración es un arma, así como la Biblia es una espada, la oración también es un arma. Y cuando Daniel se dispuso a ayunar y a orar, la Biblia dice que desde el primer momento en el que él dispuso su corazón, Dios también se dispuso para escucharlo. Oírlo. Y a causa de su oración, Dios mandó ángeles para que vinieran a contestar. Entonces, yo creo que esto nos lleva a entender todo el poder que tiene la oración y aunque, como dices tú, Jessy, es cierto, no la podemos usar a nuestro beneficio, sí es un arma que como cristianos y como hijos de Dios necesitamos desarrollar aquí en la tierra. Y una de las excusas que nosotros a veces podemos tener es que no, ya no tengo por qué orar, o no, ya siempre oro lo mismo, Siempre de lo mismo. pero no, o sea, en serio podemos orar por muchas cosas. Yo creo que esto suena muy, quizás muy cristiano, pero la Biblia nos manda a orar por Israel. También, ¿no? Y Total. créanme que a mí me ha servido pensar en eso, porque Es que hay gente que dice, ya no sé por qué más orar, me va a poner a oren orar por por Israel. O sea, más allá del chiste, es cierto, o sea, Sí, Israel sí sí. está pasando por un Siempre momento bendecir a Israel, de porque verdad. gracias, vean que, bueno, aparte de lo que estamos hablando, ahí paréntesis, esta semana leía en Romanos precisamente
la importancia que gracias a Israel es que nosotros estamos acá. Wow. Y que si Dios extendió su palabra fue gracias a Israel. Ujú. Imagínense, ¿qué hubiera pasado si el pueblo de Dios si hubiese aceptado a Jesús, si hubiese aceptado al Estaremos Mesías? acá. No estaríamos acá. Entonces, en Romanos lo leía y yo decía, wow, muy Gracias, Israel. impresionante. Sí, porque dice que como que si la raíz está sana, las ramas están sanas. Entonces, dice la palabra que nosotros somos injertados, realmente somos un injerto, Sí. pero es gracias a ellos. Y aún así, si Dios fue severo con ellos, ¿cuánto más con nosotros, que somos injertados? Wow. Entonces, eso lo descubrí esta semana y yo decía, uno de verdad debe darle gracias a Dios por Israel, pero también Dios tiene una promesa para ellos y esa promesa se va a cumplir porque es el pueblo original de Dios, o sea, es como la semilla innata de Dios, de la generación que Dios siempre ha querido levantar. Pero gracias a ellos es que el Evangelio llegó, porque nosotros de ninguna manera, ¿cómo vamos a proceder de Israel? O sea, Lejísimos. imposible, lejísimos de eso. Entonces, gracias a ellos es que nosotros hoy podemos recibir el Evangelio y recibir a Cristo, que gracias a un día ellos, puede sonar un poco feito, pero ellos no lo recibieron, no creyeron en el Mesías, algunos sí, pero gracias a eso, pues Dios busca a todos, entonces sí hay que bendecir a Israel, que Dios cumpla esa promesa de sanación para Israel, porque yo sé que llegará el momento que siempre va a ser el pueblo especial de parte de Dios, y gracias a ellos es que hoy nosotros estamos acá. Y Cristo llegó a nosotros. Totalmente, Jessy. Y va de la mano con lo que hablamos. Tenemos muchísimas cosas, razones, temas por qué orar, como para que nuestra oración a veces se limite a 5 minutos y con nuestros amigos, Sí. media hora, hablamos horas, vamos, hagamos, y se nos pasa el tiempo hablando, pero con la oración 5 minutos y ya se me acaban las palabras, Dios, no sé qué más decir, así nunca no lo vamos a disfrutar. Si no encontramos esa conexión con Dios, que Él siempre está dispuesto, porque es que a veces si la oración no fluye, no es porque Dios no esté dispuesto, es por la dureza de nuestro corazón. Pero Dios siempre está allí presto para escucharnos y para hacer de la oración un deleite. Por eso es un mandato, porque Él quiere cultivar esa comunión, esa conexión con nosotros. Y tenemos temas por qué orar, está agradecer a Dios, adorar a Dios. Yo creo que la adoración también es otro tema y es otro hábito que de pronto no lo abordamos hoy, pero fue otro hábito que Jesús también tuvo en la tierra, el adorar a Dios. Adorar a Dios es un hábito que nosotros también podemos construir, debemos construir y que lo podemos implementar en nuestras oraciones. Totalmente, siempre adorar el nombre de Dios, porque hay una canción que dice eso, ¿no? Como si los ángeles te adoran y no han sido redimidos, ¿cómo no yo voy a adorar? Que Dios me redimió, pagó mi deuda, pagó mi pecado gracias a Cristo, ¿cómo no yo no voy a adorarle todos los días de mi vida? Y debe ser un deleite, o sea, encontrar el gusto a eso, porque no hay nada mejor que tener esa intimidad y esa comunión con el Padre. Bueno. Continuamos desarrollando este hábito de la oración, cómo Jesús lo venía realizando, cómo lo venía haciendo. También encontramos que oraba en la noche. Jesús oraba en la noche, se pasaba toda la noche orando. Entonces, acá también me habla de vigilar, ¿no? Porque él tenía sus vigilias privadas con Dios, VIP, con el Señor. Yo lo veo así. Esto está en Lucas 6:12, y acá enfatiza la persistencia que el Señor Jesús tenía con su padre aún en la noche, porque a veces nos pasa eso, lo que tú mencionabas, como que en la mañana le dice, bueno, yo ya oré en la mañana, y yo ya te cumplí. Y ahí para adelante, chao, yo Chao. tengo mi día y listo. Pero ¿cuántos oramos en la noche? O hay gente que ora solo en la noche. Entonces acá, si en verdad nosotros decimos, sí, Jesús, yo quiero seguir tu ejemplo, yo quiero ser como tú, Jesús dice, bueno, ora en la mañana, ora en la madrugada, ora en la noche, porque acá vemos que realmente es un ejemplo que Jesús nos da. Entonces, Anita, cuéntame qué dice Lucas 6:12. Dice, en aquellos días él fue, bueno, tiene como título Elección de los 12 apóstoles. Ahora sí dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Bueno, acá vemos que él iba a tomar una decisión importante y en la noche se la pasó orando, porque igual también él debía pedirle dirección. O sea, y yo creo que, bueno, lo que más amo a Cristo es su humildad, ¿no? Porque siendo hijo de Dios, él, pues, bueno, yo elijo al que yo quiera. No, se la pasaba con su padre, preguntándole, bueno, padre, ¿qué deseas? ¿A quién vamos ¿A a quién elegir? escogemos, ¿A Señor? quiénes escogemos para que lleven la palabra tuya?
a todo el mundo. Entonces vemos que él también tuvo ese hábito de orar en las noches y tuvo ese hábito para tomar decisiones Sí. importantes. A veces tomamos decisiones a la ligera. Usted ni le dijo a Dios nada. Usted dijo, ay, bueno, yo estoy cansado de esto y renuncio, dejo esto y chao, me O voy. tenemos a Dios en cuenta después de que tomamos la Ay, decisión, no, ¿no? sí, sálvame, Dios, ¿qué fue lo que hice? Sí. Pero Listo. vemos ahí también, Jessy, que para Jesús no fue gravoso, para Jesús no fue una tortura orar toda la noche. No, ¿Saben? no, Como no, que no. él oró toda la noche y al día siguiente acá la Biblia no nos cuenta que se haya ido a dormir, que haya descansado un rato. No, apenas fue de día, fue y llamó a sus discípulos. Y qué ejemplo, o sea, qué ejemplo que nos da de pasar toda la noche, de pronto aún con su cansancio, sabiendo que al día siguiente tenía muchas cosas por hacer y que fue 100% humano como nosotros. Y quizás, no estoy diciendo que no vayamos a dormir por estar orando, si Dios nos inquieta eso, pues bueno, no está mal, pero qué ejemplo y qué nivel el que él tenía de poderse pasar toda la noche hablando con su padre sin importarle nada, sin pensar en cansancio, sin pensar en que quizás quería dormir. No, él disfrutaba la presencia de Dios y es un ejemplo muy lindo que nos da porque tenemos que ser imitadores de Cristo y si Cristo hizo estas cosas es porque Él espera que nosotros también podamos hacer estas cosas y qué bonito sería algún día, Jessy, llegar a ese nivel de pasar toda la noche hablando con Dios sin parar, Sí, muy pronto. disfrutándosela, sin importar al día siguiente lo que tuvieras que hacer. Definitivamente que cuando uno como que estudia a profundidad la vida de Jesús va mucho más allá, ¿sí? Quizás este estudio de los hábitos de Jesús me ha confrontado mucho porque uno siempre dice, Dios, yo voy a seguir, yo quiero ser como tú. Pero cuando ya llega la responsabilidad de Mm, hacerlo, entonces Jesús dice, bueno, asume el vamos, peso de tus hijo, palabras. hazlo, inicia, empieza, sigue mi ejemplo. Y no hay otra manera de ver cambios espirituales en nuestra vida si no cambiamos nuestros hábitos, ¿sí? Si Ujú. tu prioridad en las mañanas es estar ahí en redes sociales, pues en cómo vas a crecer espiritualmente. Si tu hábito todas las noches es ver tu serie favorita, que a veces es muy fácil, ¿no? Por la dopamina y todo lo que te genera, pues es muy fácil estar toda la noche ahí canaleando, mirando y mirando. Pero si tú no cambias tus hábitos, no digas que eres cristiano, porque ser cristiano es seguir las pisadas de Jesús. Y ustedes dicen, ay, no, ¿será que ellas oran mucho? Es que esta palabra también es para nosotras. Y Claro. de verdad que a mí la palabra me lo confronta y decir cómo está mi vida de oración. Cada cuanto estoy orando. Ujú. Tengo ese hábito, pero un hábito que yo no hago solamente por obligación. Hay momentos en que sí te vas a tener que obligar, que quizás tú vas a decir, estoy muy cansado, no lo quiero hacer. Pero si en verdad tenemos al Espíritu Santo en nosotros, el Espíritu Santo va a estar ahí. Ora, vamos, no lo has hecho, vamos, vas a orar y el Espíritu Santo te va a guiar, te va a inspirar porque debes de orar. Ha Ujú. pasado mucho, creo que lo hemos vivido de que Él te va a inspirar, mira, te va a traer personas a tu mente, hoy que quizás tú no Sí. sabías que estaban pasando un mal momento, vas a orar por tu amigo, vas a orar por tu amiga, por tu familiar, un tío que tú hace rato ni por la mente lo tienes, y el Espíritu Santo te ayuda y te anima a interceder. Y eso es lo importante, ¿no? Que cuando estamos orando, intercediendo, no es en nuestras fuerzas, es Ujú. que es el Espíritu Santo que llena nuestra boca. Ujú. Entonces, a veces pensamos, o personas nuevas que están llegando al Evangelio, en decir, no, pues yo lo hago en mis fuerzas. No, 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 no. El Espíritu Santo coloca en tu boca las palabras que debes de orar y que debes de decir. Seguimos aprendiendo este hábito que Jesús nos enseña, es el hábito de la oración. Así que espero que Dios esté dando a tu corazón, a tu vida, a todos los oyentes, todos los que nos están viendo y diciendo, sí, voy a seguir el ejemplo de Jesús, voy a seguir el ejemplo de mi mejor maestro, porque él es un maestro espectacular que nos enseñó no solo con palabras, sino con hechos. Y esos hechos están escritos en la Biblia. Bien, también, pues la oración, como lo mencionábamos, Anita, va mucho más allá, ¿no? No solo por mí, sino que también oraba por las demás personas. Esto lo encontramos en Lucas 9:28. Ujú. Vamos a leer lo que dice allí, porque la oración también es un arma para orar los unos por los otros. La palabra lo dice, tú oras por tu familia, oras por tus hermanos, oras por tus compañeros de ministerio, por tus líderes, por tus pastores. De verdad que la oración, eso sí, lo sé que es como un muro que te cerca, que te Sí. cuida, cuida tu familia, cuida tu corazón, cuida tu mente, cuidas tus pensamientos. Y si nosotros nos decimos ser cristianos, debemos tener ese hábito en nosotros.
Lucas 9:28 dice, tiene como título la transfiguración. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Vemos aquí que, como Jessy lo decía, la oración también tiene que ir acompañada de esa familiaridad y hermandad en Cristo que nos ha enseñado, tomando como ejemplo a Dios mismo, que es uno con Jesús y con el Espíritu Santo, y nos lleva a orar en comunidad, nos lleva a orar los unos por los otros, porque como bien lo decías ahorita, yo de pronto no sé cuáles son las luchas de Jessy, y en mis palabras no tengo un buen consejo para darle, o económicamente, si fuera el caso, quizás no tendría cómo ayudarle, pero el Señor sí sabe de qué cosas tiene necesidad Jessy, de qué cosas tengo necesidad yo, y en oración nos guía la una a orar por la otra. Y así como nos puede pasar a nosotras dos, pues nos pasaría de seguro con todos nosotros, los hermanos en la fe. Y por eso la oración también por los demás es bien importante porque nos cerca, porque nos fortalece, porque nos ayuda, porque da esas palabras de ánimo y de aliento que quizás yo no las sé dar, pero que el Espíritu sí sabe y llegan en el momento justo a la vida de esa persona. Y aquí vemos que Jesús tomó a 3 de sus discípulos y se los llevó al monte a orar. Y acá Jesús ya estaba a punto de transfigurarse, pero consideró importante Sí. hacer una oración en compañía, hacer una oración en Juntos. compañía de sus discípulos en unidad. Eso me parece muy especial. No solamente habla de un Jesús que oraba solo con su Padre, sino también en comunidad, en unidad. Y por eso siempre te animamos a que vengas a la iglesia a orar juntos. Eso es muy importante. Cosas maravillosas suceden cuando los hijos de Dios se reúnen. Eso también es importante, porque hay personas, no, no, pues yo oro en mi casa y ya, chao. No, también en comunidad. Y también, ¿sabes qué noto de esto, Anita? Que pues Jesús ya había vencido la muerte y seguía orando. Seguí O orando. sea, esto no me había dado cuenta antes, pero yo digo, wow, Wow. Jesús, tú seguías y seguías orando. Después de que él ora en ese momento, ya ocurre la transfiguración de él. Ujú. Entonces acá vemos que, o sea, él, de verdad su hábito full, la oración, Y sí, que es no lo dejó como sorprendente. ejemplo, o sea, de verdad, quiso que sus discípulos, y sabía que Sí, esto lo íbamos a leer muy nosotros hoy, bueno. adquiriéramos ese mismo hábito y viéramos en él el ejemplo de que aunque ya estaba, digamos, en gloria, Ya había ganado, ya estaba en la comunión con su Padre, en esa atmósfera de ya venció santidad, la o muerte, sea, ya chao. estaba allá, seguía considerando Muy bueno. importante orar. Muy bueno. Así que cuando ya lleguemos al reino de los cielos, ¿qué llegamos a Sigamos hacer? orando. A orar. Te adoramos, Jesús. Listo, bueno, definitivamente que la vida de Jesús nos inspira demasiado. De verdad que tantas cosas para uno mejorar como cristiano. Otra de las, bueno, de los motivos de oración, en qué momentos vimos a Jesús orando en la Biblia, y es que Él nos animaba a hacerlo continuamente. Esta hay una historia que está en Lucas 18:1. Ujú. Esta historia habla acerca de la viuda y el juez injusto. Creo que la hemos escuchado varias veces, una mujer que fue donde un juez injusto, muchas veces, repetidas ocasiones, a hacerle una solicitud. Ella pedía justicia, ¿sí? Pero quizás ese juez la rechazaba, ¿sí? No le ponía atención. Sin embargo, debido a la persistencia de esta mujer, él decidió hacerle justicia. Entonces acá Jesús también nos habla y nos hace entender el arma que es la oración, que es una de las armas que tenemos como cristianos. Entonces, acá nos dice que, vamos a leer lo que dice San Lucas 18, bueno, 18 es el número 1, que dice parábola de la viuda y el juez injusto. Dice, también les refirió Jesús una parábola, vean esto, sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Y él por qué lo enseñaba? Porque él lo hacía. ¿Sí? Él es Sí. el mayor ejemplo de eso. Diciendo, había en una ciudad un juez, pero este juez ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Hacía lo que quería. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a ningún hombre, sin embargo, esta viuda me es molesta, así que le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Y él hace una pregunta. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche?
¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Wow. Acá también Jesús a través de esta parábola nos hace entender el poder de la oración. Acá vemos a esta mujer que le insistía a un juez, tía pidiendo justicia porque a quién más se la pedía. Quizás ella no conocía a nadie más que le pudiera ayudar. Pero Dios dice, asimismo, ¿acaso yo no le haré justicia a los que claman de día y de noche? Dios te va a responder a tu clamor. Hasta los días que yo llevo ahorita en mi vida, me he dado cuenta que Dios no se olvida de ninguna oración. Yo me olvido de lo que he orado, de verdad. Una vez ora tanta cosa que, ay, Dice tanta vaina. pero a veces, ahorita yo veo el resultado de muchas oraciones que yo hice mucho tiempo atrás. Yo decía, uy, Dios mío, yo no me acordaba que había pedido eso. Y hoy veo el resultado de eso porque el Señor es fiel. Y aunque la oración no es solamente un salvavidas, ay, Señor, sálvame tal cosa, pero Dios es tan fiel que a Él es bueno. Él quiere lo mejor para sus hijos, Él quiere lo mejor para ti. Que si tú pides alguna cosa, ¿cierto? Conforme, si es la voluntad del Señor, el Señor lo va a hacer. Y nuestra invitación más grande, Anita, es a no dejar de orar. Persiste, sigue orando. Tú estás orando por tus familiares, por la conversión de tus hijos, de tu esposo. Sigue orando, porque el Señor va a hacer justicia a favor de tu vida. Amén. Y sí, creo que también se me ocurre algo que va ligado con lo que tú dices, y es que Dios nos dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Y pregunta otra vez, ¿se tardará en responderles? Y lo conecto con el versículo 1 que dice, la necesidad de orar siempre y no desmayar. Yo creo que, como tú le decías, quizás hay muchas personas que dicen, no, pero es que ya llevo muchísimo tiempo orando por esto, por una universidad, por un trabajo y nada que me sale, nada que se da. Pero Dios acá dice, ¿se tardará en responderles? Quizás en mi tiempo humano y en mi lógica de tiempo, Dios se ha tardado en responder, pero Dios no mide su tiempo igual que yo lo mido. El tiempo de Dios, Él lo maneja diferente y su justicia también es diferente. Entonces, aunque yo sienta que ha pasado mucho tiempo, Dios tiene el control de cuánto tiempo ha pasado y sabe por qué de pronto ha permitido que pase todo ese tiempo que quizás para mí ha sido mucho. Pero no porque Dios se haya tardado en responder, significa que yo voy a dejar de clamar, ni que voy a dejar de creer, porque creo que a eso va la pregunta con la que Jesús Sí. finaliza, y es, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Será que hallará todavía gente que crea en Él, que crea que Él responde, que crea que Él es justo, que crea que Él está presto su oído a escuchar la oración de sus justos y de sus hijos que claman a Él día y noche? Entonces creo que esto es clave. Si bien es importante no dejar de orar, si bien es importante orar todo el tiempo, es necesario orar con fe, orar Total. creyendo que Dios va a contestar, aunque no haya contestado en mi tiempo, aunque no haya contestado de la manera en la que yo quiero, Jesús y Dios va a contestar conforme a su voluntad y conforme también a sus riquezas en gloria que son abundantes, que son muchísimas. Una clave súper importante es la fe. La palabra nos dice, sin fe es imposible agradar a Dios. El que ore, el que se acerca a Dios, hágalo confiado y crea que Él es real, que Él va a responder. Y eso es una clave súper vital, claro, porque podemos orar muchas cosas, pero si tú oras con incredulidad, pues no, No hay Dios nada. no hay nada, cero, pues imagínense. Entonces, qué importante, sí, nosotros tener fe en Jesús, en el Señor, en decir, Dios, yo seguiré orando, porque sé que tú me oyes, porque sé que tú me escuchas. Un hijo entra con confianza a su padre, ¿sí? Y la palabra nos dice, ser persistentes, bueno, Dios, acá voy a ser persistente, que este año sea un año así, de oración, persistente, sigue orando, sigue clamando, mejora ese hábito de la oración. Acá vemos cómo de verdad profundizar mucho más cómo se hizo realidad esto en la vida de Jesús. Y ahora vamos a saber que la oración se puede hacer de diferentes maneras. Sí, yo creo que la oración también tiene, bueno, vamos también a esto alineado a que existen diferentes tipos de oración. Yo creo que nuestra casa es una casa que nos ha enseñado el poder de la guerra espiritual. La guerra Total. espiritual, que tú crees en la autoridad y en el poder que tienes como hijo de Dios y haces una oración de guerra. Pero también tenemos oraciones que restauran, también tenemos oraciones que sanan, también tenemos oraciones de adoración. Y para desarrollar cada una de estas oraciones, pues también de pronto tenemos
cada uno un ambiente, un entorno diferente y creo que acá es importante también asegurarnos de que la atmósfera a nuestro alrededor sea una atmósfera que nos permita y nos facilite conectarnos en oración con Dios sin que haya ninguna distracción y sin que haya ningún obstáculo. Muy bien, Anita. Entonces tenemos que hay muchas formas en que Jesús oraba, ¿sí? Ya vemos que lo hacía en diferentes lugares, que se Ujú. apartaba, que estaba en otros lugares. Por ejemplo, esto lo menciona, vamos a la Biblia acá, súper bíblicos, muchos versículos bíblicos. Lucas 22:41 y tú me ayudas a buscar Juan 17:1. ¿Listo? Listo. Bien, entonces vamos con Lucas 22:41 para que usted allí también, si está estudiando con nosotros, lo pueda hacer. Dice, y él se apartó de ellos a distancia. Este versículo habla cuando Jesús ora en Getsemaní. Listo, entonces dice, él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró. Entonces hay oraciones que él hizo de rodillas. Este era un momento muy difícil. Esto fue un momento antes de que a él lo entregaran. Y Jesús, ¿qué ora? Él le dice, Padre, si quieres pasa en esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y en ese momento se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Entonces, a través de ese tiempo de oración, él sabía que llegaba el momento de ser traicionado, que lo iban a arrestar, y después del arresto él sabía que venía golpes, blasfemias, todo lo que él vivió, crucifixión. Entonces, él lo que hace es arrodillarse. Entonces, vemos que hay varias formas que podemos orar. Podemos orar de pie, podemos orar de rodillas, como lo vemos acá en este versículo, aunque también el estar de rodillas es una señal de rendición a Dios. Quizás también él en ese momento sentía, pues él sabía lo que le iba a pasar. Quizás un momento muy duro que él se pone de rodillas y dice, Dios, o sea, ayúdame, si quieres, pasa esta copa de mí, pero ayúdame. Y él tuvo una respuesta a esa oración, porque dice que llegó un ángel a fortalecerle Ujú. en ese momento que él sabía que iba a pasar. Ahora vemos en el versículo que tienes, Anita, también algo más acerca de la oración. Aquí vemos cuando Jesús ora por sus discípulos en San Juan capítulo 17 versículo 1, dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Esta fue otra manera diferente la que leíste tú, Jessie, en la que Jesús se Sí, arrodilló. Aquí Jesús no se arrodilla, sino que mira al cielo, levanta su rostro y mira al cielo y me recuerda un salmo que David dijo, alzaré mis ojos a los sí. montes, ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿de dónde vendrá mi socorro? Entonces vemos que el orar también puede ser de rodillas, también puede ser quizás mirando al cielo, pero más allá de eso, yo creo que el orar siempre tiene que ir acompañado con un corazón, uno, dispuesto a conectarse con Dios y dos, como lo hablamos hace un momento, un corazón que crea, Que un crea. corazón que tenga fe. Ese me parece, no es tan usual. Digamos, tú vas a la iglesia y tú no ves la gente orando al cielo. No, No es tan común, y menos con ¿cierto? los ojos como abiertos, ¿no? No, es como raro. Como Pero raro. acá vemos que si estudiamos a profundidad, porque a veces la gente dice, no, usted siempre tiene que orar de pie ante Dios, con respeto. Claro que sí. Pero vemos que también Jesús nos enseñó las otras maneras. Por ejemplo, Ujú. ese mirar al cielo no es usual. No. Usualmente no lo hacemos, pero qué bonito también. Creo que a veces uno mirando al cielo, de pronto cuando va a mirar un paisaje o en las montañas o no sé, en la playa o algo, mirando. Yo A veces creo me que ha pasado como que Dios bendigo tu nombre. este Entonces, me muy parece a mí como más de guía, como que miras arriba buscando. esperanza puede ser, Sí, o sea, a diferencia del de rodillas que fue como rendición, ayuda, como me exacto. postro. Este es como buscando quizás, como lo dijo David, socorro. ¿De dónde? ¿De ¿De dónde? dónde vendrá? Ajá, como Bonito, buscando. chévere, wow, muy especial. Listo. Y también tenemos otra manera como él lo hizo. Esto está en Mateo 26:39 y dice, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre, si es posible, pásame esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. El otro versículo que leíamos estaba en Lucas, entonces Lucas nos habla que él estaba de rodillas, pero este también nos especifica que en esta escena
él ya se postra su rostro, o sea, está más que solamente arrodillado. Sí, y yo creo que esta es tan especial, es como un poco más tipificando, se me ocurre, buscando esa intimidad con Dios, sí, como buscando estar un poco más a solas con Dios, un momento quizás un poco más íntimo. Y aquí Jesús lo que nos muestra es eso, como él tenía quizás diferentes maneras de hablar con su Padre, pero lo importante era que él siempre estaba en constante comunión y comunicación con Dios. Más allá de cómo lo hacía, de la forma en la que lo hacía, claramente todas siempre tienen un componente de respeto y de reverencia, pero todas ellas siempre van a lo mismo y es que era una manera en la que Jesús buscaba estar en conexión con su Padre, porque él sabía que acá en la tierra dependía únicamente de Dios, o sea, él por su cuenta nada, igual que nosotros por nuestra cuenta, nada, siempre necesitamos la dirección de Dios y esta dirección se consigue ¿cómo? A través de la oración. Definitivamente que no hay otro camino. Bueno, y también queremos profundizar ya, pues para finalizar, no nos falta mucho, es que este tema es profundo. O sea, cuando lo vemos ya como lo hablamos con Jesús, es muy profundo, ¿no? Entonces, acá tenemos cómo hacer de la oración un hábito, porque también hay muchas enseñanzas que nos hablan, pero también es algo práctico. ¿Cómo tú puedes hacer de la oración del día a día, Anita? Y acá tenemos algunos tips que nos pueden funcionar como cristianos para hacer de la oración, ¿verdad? Que su meta este año, ¿verdad? Sea seguir las pisadas de Jesús en cómo él oraba, cómo él se comunicaba con el Padre. Creo que hemos ido como a cosas tan profundas de todo lo que Jesús oraba y hacía en su relación con el Señor. Entonces, ¿qué hábitos le podemos decir, Anita, a todos para que mejoren su relación con Dios? Yo creo que uno es orar como sin importar cómo te estás sintiendo, porque a veces pasa que quizás tenemos un mal día y decimos, no, quiero orar. no quiero orar, Hoy no fue. hoy no fue, o sea, no tengo ánimo, Dios, no quiero hablar contigo, pero no, yo Sí. creo que esas son cosas que hay que vencer y sin importar nuestro estado, sin importar cómo fue nuestro día, si es que oramos en la noche, sin importar cómo fue el día anterior, si oramos en la mañana, orar. Orar creyendo que Dios es justo a pesar de que muchas veces quizás la vida no lo es, a veces la vida es injusta, pero Dios siempre sigue siendo justo y no por las cosas que a mí me pasen en mi día a día, yo voy a poner una barrera entre Dios y yo para no orar. Listo, muy bien. Entonces, orar sin importar los sentimientos. Orar sin importar. Bueno, vamos con el número 2 y acá tenemos, es integrar la oración en tu día a día. Creo que eso es importante. Cuando vamos a empezar a hacer un hábito, queremos que un hábito esté en nuestro diario vivir, es importante, a veces hay que iniciar poquito a poquito. ¿Sí? Tú no te vas a poner el primer día, voy a orar 5 horas de seguir. Los hábitos van creciendo poco a poco, ¿sí? Poco a poco, poco a poco. Entonces, yo creo que sí es importante que la oración esté a lo largo de mi día. Me levanto, si quizás tú no tienes una vida de oración, digamos que cero, entonces inicias la semana el lunes. Bueno, me levanto, lo primero que vas a pensar es en el Señor. Entonces, levantarte, orar, dedicarle ese día a Dios. Dios te presenta este día. Puede ser una oración corta, quizás de 5 minutos, 1 minuto, bueno, porque estás iniciando. Qué bueno, vas en el transporte, Dios, gracias por esto, no sé, en tu mente vas orando. Es una vida de oración, como que todo el tiempo tú estés hablando con Dios. Estás en tu trabajo, oye Dios, mira qué pasó esto en mi trabajo, ¿cómo te parece? Porque es que orar con Dios es eso, Él Es nos eso. llama, somos sus amigos, Él Es dice, eso. ustedes son mis amigos. Entonces, así como tú le hablas a tus amigos, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Yo a veces les escribo a mis amigas, vean, me pasó esto, ya. Así es una relación con Dios, como Dios, mira, ay no, pasó esto en la oficina, Dios mío, ¿qué vamos a hacer ahora? Ayúdame, Ajá. porfa, no sé qué. No, Dios, gracias por estos alimentos. No, que dice que tú te inventaste el pollo, que yo lo amo, me encanta. Gracias por mi mamá que me cocinó, mi papá que, no sé, me ayudó, me llevó al trabajo. Es eso, Es o sea, eso. hacer de la oración tu día a día. Yo creo que eso Ujú. es un tip muy chévere, tener a Dios en cuenta en todo lo que hacemos. Así es, tener a Dios en cuenta en todo. Y yo creo que un tercer tip, Jesse, es integrar las escrituras en nuestra oración, integrar la Biblia en todo lo que oramos, porque Dios dice que nosotros no sabemos orar como conviene. Y pasa muchas veces, no por esto vamos a decir, no, no oro porque no sé orar. No, Dios nos guía en oración. Y cómo también nos guía Dios y cómo aprendemos a orar, orando lo que está escrito en la palabra. Uf, y esas son las oraciones más poderosas. Yo creo que Salmos es un libro que nos enseña Sí. muchísimo a orar y a medida que lo leemos y que lo interiorizamos y que oramos
con base a Salmos y a toda la escritura como tal, a toda la Biblia como tal, nuestra oración se va haciendo cada vez más rica y vamos también entendiendo un poco más a Dios. Totalmente. Entonces, ese es otro tip que también les tenemos para hacer de mejorar en ese hábito de la oración. Listo. Y creo que otro también que no podemos dejarlo a un lado es que cada vez que vayas a tomar una decisión importante, vas a orar. Sí, acá vemos que Jesús, antes de elegir sus discípulos, ¿qué hizo? Orar. Entonces, tú tienes una decisión importante, quizás dices, bueno, es el momento de renunciar en mi trabajo, o quizás tú dices, no, es el momento de buscar un nuevo trabajo, o tú dices, no, es el momento de estudiar otra carrera, o voy a dejar la carrera que estoy haciendo. No sé, son decisiones muy importantes. Es el momento en que te vas a casar, o vas a pedirle a la niña con la que estás saliendo que sea tu novia. No sé, hay decisiones importantes que, pues, que pasamos nosotros como jóvenes. Orar, ¿sí? No tomes en poco que Dios te hable, ¿sí? Que Dios hable a tu vida, dedicarle todas las cosas al Señor. Poder decirle, Dios, voy a tomar esta decisión, muéstrame, semáforo rojo, semáforo verde. Es bueno hacerle a Dios preguntas y Él te va a decir, no, para. Te va a Amarillo. decir, dale, dale, pista, tienes pista para hacerle, Arranca. arranca. Entonces, eso también es importante porque es como fortalecemos nuestra relación con el Señor y Dios también va a ver, bueno, ahí está mi hijo, le interesa mi opinión, le interesa lo que yo pienso acerca de la decisión que vayas a tomar. Amén, sí. Y yo creo que el quinto y último hábito que tenemos para ustedes hoy es orar antes de comenzar el día. Lo leímos en Lucas, que Jesús oró antes de comenzar su día, oró siempre antes de tomar decisiones importantes y creo que es un hábito que nosotros también debemos implementar, por más que nos cueste. Es un hábito que a mí en lo personal me cuesta mucho, pero Dios nos habla, nos está hablando hoy porque Él quiere construir una relación con nosotros, Él quiere tener una comunión con nosotros y esa comunión se construye hablando. Yo no conozco a Jessie si yo no le hablo a Jessie. Jessie no me conoce a mí si Jessie no me habla a mí. Con nosotras nos llegamos a Nos tocó conocer hablar más. hablando, compartiendo. Y así como nosotras nos conocemos hablando, también conocemos a Dios hablando con Él. Entonces, creo que Dios nos ha hablado hoy y nos ha hablado primeramente a nosotras acerca de la Sí. importancia de construir este hábito de oración, que así como muchas veces nos tenemos y nos ponemos el hábito de bajar de peso, de comer más saludable, de subir de peso, de hacer algo más en nuestra vida académica, de alcanzar un logro en nuestro trabajo, pues que el logro y el hábito más importante que nosotras queramos desarrollar sea espiritualmente y sea hoy, en este caso, el hábito de la oración. Así que nos alegra haber estado compartiendo contigo y te invitamos para que sigas conectados con el Ministerio de Jóvenes, con todo lo que venimos haciendo. Estamos en redes sociales como Jóvenes Millón de Almas, Anita, y también esta semana seguiremos en Rescate 2.6 los días miércoles y los días viernes. Amén, sí, así es. Bueno, entonces ahí seguimos siendo edificados a través de la palabra de Dios. Gracias, Anita, por estar en este espacio tan importante. Gracias, Jessy, gracias a todos los que nos se conectaron, nos escucharon, nos vieron. De verdad que esperamos que la palabra haya quedado en sus corazones y en el nuestro también. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao. Chao.